La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Buenos días, seguidores de APAC TV. Este 17 de septiembre del 2021 estamos nuevamente en La Tulpa, un espacio de diálogo intercultural e intergeneracional donde tratamos diferentes temas que le incumben a usted, que es parte de su vida y que puede ser un puntal para las nuevas generaciones, las actuales generaciones, y muchas veces no sabemos cómo actuar, cómo ayudar, cómo investigar también y cómo emitir criterios y opiniones con fundamentos. Aquí está en este momento ya acompañándonos, como habíamos subido la promoción en APAC TV, en Facebook, Salomé Vázquez. Ella es vocera del Frente de Resistencia Norte contra la minería a gran escala. Así es, ¿no? Salomé, buenos días, gracias por estar siempre acompañándonos aquí en La Tulpa para dar a conocer sobre este tema importantísimo que a nivel nacional, internacional y local nos incumbe a todos sobre la minería metálica con el nuevo presidente de la República, de Guillermo Lasso. Esto está que arde, y el día de mañana hay un evento importantísimo en INTAG. Buenos días, Buenos Jimé. días. Muchas gracias por el espacio y gracias también a APAC, y buenos días también con las personas que nos están escuchando ahora. Sí, nos hemos convocado principalmente las comunidades y territorios que estamos resistiendo a la minería acá en el norte del Ecuador, como son las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha. Y también hemos invitado para que en este encuentro puedan acompañarnos los territorios que también están dando una lucha fuerte contra estas empresas y también la invasión de mineros ilegales, como son los compañeros de la Amazonía, de las provincias de Napo, de Sucumbíos, de Zamora Chinchipe, también compañeros del sur como Loja, Azuay, y en la costa también van a venir compañeros de Guayas y también de Sierra Centro, de Bolívar y Cotopaxi. Va a ser un gran encuentro, un encuentro a gran escala. Sí, porque justamente como mencionaba usted, es un tema que nos convoca a todos y que queremos llegar con mensajes claros al pueblo ecuatoriano. En el Ecuador esta lucha no es actual, es una lucha histórica que la vienen dando y que otros territorios se van sumando lamentablemente por la invasión y la imposición de proyectos que no cuentan con la licencia de las comunidades y que tampoco responde a un interés nacional como quieren plantearlo, ¿no? Si leemos la ley minera y dice que la minería es de interés nacional, pero ¿cuándo hemos discutido esto los y las ecuatorianas, ¿no? ¿Cuándo hemos decidido que ese es el camino que queremos para este país mega diverso, para este país plurinacional y multicultural? Entonces es por eso que nos convocamos, para también intercambiar experiencias, porque eso es lo que también nos alimenta y nos hace poder establecer estrategias a largo plazo y a corto plazo, también articulados, ¿no? Que sea una lucha no de INTAG, no de Buenos Aires, no de Esmeraldas, sino una lucha nacional, porque realmente es un proyecto que está siendo impuesto a sangre y fuego. A sangre y fuego, a sangre por las muertes de dirigentes ambientalistas, ¿no? Hombres, mujeres, incluso niños. En la Amazonía, 9 niñas, aquí hablábamos con dirigentes de la Amazonía sobre las 9 niñas que interpusieron un amparo para sus padres, para ellas mismas, porque están violentándose sus derechos. ¿Qué van a tratar acá en este encuentro, Salomé? A más de esa unidad, ¿qué resoluciones piensan que saldrán de ahí? Bueno, este encuentro, por un lado, desde que conformamos el Frente de Resistencia Norte, hemos ido encontrándonos en los territorios amenazados, ¿no? Intercambiando experiencias, conocimiento, porque también eso nos hace más fuertes, tener conocimiento sobre la gran amenaza que nos viene a los territorios. Pero también hace un mes, en agosto, estuvimos participando junto con los compañeros del sur del Ecuador, en el encuentro que hubo en Xiña, en el cantón Nabón, en Azuay. En este encuentro se planteó la necesidad de crear ya un frente nacional fuerte, que vayamos ya con acciones, ¿no? Que no sea solamente para seguirnos encontrando que es bueno, sino que también ya plantear acciones a corto, mediano y largo plazo. Entonces este encuentro en INTAG también responde a esta necesidad de conformar este gran frente, y el objetivo es irnos encontrando en distintas partes del Ecuador hasta poder ya consolidar resoluciones que van naciendo de las distintas regiones de este país.
En este encuentro tenemos en la agenda un análisis del extractivismo minero, ¿no? En el norte, pero también cómo amenaza al país y también a nivel global, ¿no? Las lógicas extractivistas. Y a nivel global, Salomé, ¿cómo a nivel local, global, a nivel nacional, 212.000 hectáreas concesionadas en Esmeraldas, Imbabura, Carchi, Pichincha? Pero muchas veces los pueblos afectados no hay la consulta previa, no saben, pero eso ya viene años, Salomé. De pronto también con esta articulación ya se quiere frenar y que el Estado ecuatoriano diga sí, hay que hacer la consulta previa, hay que respetar la Constitución de la República. Claro, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Porque al final esta lucha no es de locos, está amparada en las leyes de la Constitución. Como usted mencionaba, la consulta es básico que si es que van a hacer cualquier actividad en nuestro territorio, donde se desarrolla la vida de las comunidades, donde también se producen los alimentos para las ciudades, al menos sean consultadas, ¿no? Y que la comunidad pueda decidir si quieren la minería a gran escala en su territorio, si ese es el objetivo como comunidad, y también a nivel provincial y nacional, ¿no? Entonces, realmente hemos visto cómo las autoridades no cumplen con las leyes y creen que socializar ya es consultar. Y eso en los casos que socializan, porque en el caso, por ejemplo, de Cahuasquí y de Buenos Aires, ni siquiera han socializado las empresas mineras, solamente llegan al territorio. Aquí en Imbabura sí tenemos tomas de la minería. Me parece que el compañero Toki tenía ya descargado tomas. Esta minería a gran escala perjudica mucho a la naturaleza y respetándola también, pero usted mencionaba, el gobierno dice es de interés nacional. Con eso, ahora que hay una crisis económica, eso nos salvaría a todos. Sí, pero por ejemplo tenemos que revisar la misma ley minera, ¿no? Ahí se establecen las regalías para el Estado ecuatoriano. Y las regalías están entre un 5 y 8% que le queda al Estado ecuatoriano, mientras las empresas mineras se llevan el resto. Entonces eso es similar a que por cada $100 de ganancia, las empresas se llevan $92 y el Ecuador se queda con $8, en el mejor de los casos. Pero con lo que sí nos quedamos, y eso es a perpetuidad, es con los desechos contaminantes, ¿sí? Porque la lógica de la minería metálica es que la cantidad del mineral de interés es súper baja. Estamos hablando que del 100% de la roca que se extrae, solamente el 0.4, 0.5 es mineral de interés. Lo demás es desecho que se queda almacenado aquí en el Ecuador para cientos de años, para que supuestamente el Estado ecuatoriano gestione esos desechos. Y son estas piscinas de relave las que se han roto en muchos lugares del mundo y han acabado con la vida de cientos de familias. Eso pasó en Brasil. Una piscina de relave que se rompió y esos desechos recorrieron 800 kilómetros llegando al Océano Atlántico. Vemos cómo ya ni siquiera son amenazas que se quedan en el territorio, en esa comunidad o en el país, sino que ya traspasan las fronteras. Traspasan las fronteras. Muchas veces las personas no entienden las piscinas que manifiesta Salomé. No es que tienen solamente las piedras, ¿no? La arena. Y además las empresas transnacionales no es que llevan solamente el material de interés, pongamos en una piedra y cobre. No solamente en una piedra y cobre. Hay otros minerales también que no sabemos. Tal vez, no sé si nos pueden poner las imágenes de Mirador. Ahí podemos dimensionar, porque también esa es otra situación, ¿no? Como no hemos debatido sobre el tema, el pueblo ecuatoriano, y que debatamos con información, porque también esta consulta es clarita, ¿no? Es previa, o sea, antes de que se otorgue la concesión minera, es informada, que podamos tener información de ambas partes, pero información clara, sin que nadie de los interesados pueda intervenir en eso. No, pues, pero aquí será lo contrario, o si hay una información clara. Es un derecho a la información, y que sea libre, o sea, que no haya coimas por detrás. Y eso es lo que sí hay. Hay coimas para las autoridades, para que engañen a las poblaciones, y eso es lo que está pasando. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver que esto que miramos en tono plomo, estas son las piscinas de relave, ¿no? Las que van a almacenar los cientos de metros cúbicos de desechos tóxicos. Y estas piscinas, esto que estamos viendo es una dimensión de lo que será el proyecto Mirador, que ya está en operación en Zamora Chinchipe.
Y cabe indicar que esas piscinas de relave van a tener 260 metros de altura y es la más alta de América del Sur. Este proyecto está concesionado por EXA, que es una empresa china. Y en China está prohibido que tengan esta dimensión y que sea aguas de arriba, porque eso significa que las comunidades que están abajo de esto sufrirán las consecuencias graves. Esto es prohibido en China, pero en el Ecuador, como no hay una legislación dura, exacto, o sea, esto o sea, sí hay legislación, pero no la aplican. No, y es que si vemos la ley minera, les beneficia totalmente a las empresas. Y ahora también el gobierno da chance, ¿no? Más. Exacto. ¿Cómo afectaría más con la normativa? El decreto 151 lo que está buscando es agilitar todos los procesos que están frenados justamente porque no cuentan con licencias ambientales, con estudios de impacto ambiental. Y imagínense, están queriendo esto avanzar sin que podamos contar con esta información que es básica para que estos proyectos al menos se desarrollen en base a algo, a una investigación, porque pero sabemos que es súper grave. Hay muchas trabas y hay que dar el camino a la viabilidad posible, las instituciones públicas para que las empresas agiliten. Y luego miramos las consecuencias, como es el caso de Coca-Cola Sinclair. Ese megaproyecto que en su momento científicos ecuatorianos y del mundo dijeron que era inviable y hoy por hoy estamos viendo una catástrofe que aún ni siquiera desemboca, ¿no? Que probablemente va a ser el desborde de este río. ¿Esas tomas que vemos allí, dónde es eso, Salomé? Esto es en el proyecto Mirador. Ah, ese sigue siendo el proyecto Claro, Mirador. Por ejemplo, estas imágenes es en selva virgen, donde ni siquiera se ha hecho investigación científica de las especies que existen. Pero no pasa nada, don Salomé, no pasa nada. O sea, como dicen la ENAM y dice el gobierno nacional que no pasa nada, no se afecta a la naturaleza, pero Podemos ver. Y claro, para que este proyecto se instale o donde se va a construir la represa o el dique de relaves, era San Marcos. Y tuvieron que destruir, acabaron con la iglesia, con la escuela, con todo, y desplazaron a estas comunidades que hasta ahora no cuentan con una vivienda digna, que fue lo que el correísmo dijo, ¿no? Que les iban a sacar y que no se hagan problema porque solamente son ecologistas de atrasapueblos. Pero hasta el día de hoy no tienen una casa donde puedan vivir como vivían antes, ¿no? Y también considerando que esto es territorio shuar, territorio ancestral, que el Estado una y otra vez vulnera los derechos de los pueblos indígenas que desde antes de la República vienen siendo violentados, ¿no? Entonces vemos igual cómo eso ni siquiera termina y el extractivismo es la réplica de lo que los pueblos ya vivieron en la colonia. ¿Sí? La réplica y duplicado, con buena tecnología también ahora, ¿no? Porque en nombre del desarrollo. Exacto, en nombre del desarrollo y como decíamos también se pueden pagar las deudas y alimentación, educación, salud. Dice que con la minería el nuevo gobierno también dice que con la minería, la explotación especialmente del cobre, eso va a ser solvencia para el Estado ecuatoriano. Pero si estamos viendo que las regalías van a ser mínimas, podemos ya darnos cuenta que eso no va a pasar, aparte de que vivimos en un país de los más corruptos del mundo, ¿no? Supuestamente en la ley dice que las ganancias van a quedarse el 60% en las comunidades donde se explota, pero eso no pasa. Y el ejemplo claro es el petróleo, donde 50 años de explotación petrolera y los lugares más pobres son los amazónicos. Y lo mismo pasa, hablando de minería, en el sur, en América del Sur, en Perú, en Bolivia, los territorios mineros son los más pobres y donde también la población padece enfermedades súper graves. Los niños ya nacen con plomo en la sangre. Y por eso es que estamos en resistencia, porque no queremos que en un país donde hoy por hoy, claro que faltan muchas cosas para que podamos decir que vivimos en dignidad, pero la mega minería no es la salida. Más bien es nuestra condena como pueblo. Decíamos, Salomé, que estas piscinas donde van los desechos, los desperdicios, ¿no? Cuando ya se va a explotar, no solamente son piedras, también hay químicos, y hablaba del plomo. ¿El plomo qué ocasiona en el cuerpo de los seres humanos y de la naturaleza? Bueno, es súper grave, ¿no? Estamos hablando que es un mineral tóxico, que bajo la tierra es perfecto, pero el rato que se mezcla con el aire y con el agua se convierte o sea, cambia su química, ¿no? Cambia su química y se convierten en minerales tóxicos que generan graves consecuencias y podemos revisar. Yo ahorita no le puedo mencionar las consecuencias a nivel, digamos, del cuerpo humano, graves, pero ¿no? Claro. Son graves. El plomo en la sangre, o sea, es uno de los problemas más terribles de enfermedades de las megaminerías. Pero también hay otra ingenuidad, ignorancia, no sé cómo decir, pero
Se cree que en las grandes ciudades, por ejemplo, Otavalo, vivimos aquí en la ciudad, en el centro de Otavalo, INTA concesionado, Buenos Aires está en Urcuquí, Ibarra no tiene ninguna situación, pero también somos afectados, vamos a ser afectados, estamos siendo afectados. Exacto. Podemos poner el mapa, por favor, de Imbabura, pongámosle ahorita. Concesionada. Claro, para que podamos Imbabura, dimensionar, ¿no? porque por ejemplo, a veces decimos, bueno, es un proyecto minero nomás, y también que no dimensionamos, porque esta minería metálica a gran escala, que son los proyectos que se están impulsando, para poder dimensionar la magnitud de esos proyectos hay que mirarlos de manera satelital, con fotografías. No se logra dimensionar ese impacto. En el Ecuador no ha existido. Ahí está. Verán, este es un mapa de las zonas de importancia hídrica que recientemente emitió el Ministerio del Ambiente. Y esto es una herramienta potente para las organizaciones y las comunidades, porque podemos ver que la parte más azulita es donde nace el agua. O sea, es decir, los lugares que no se deberían tocar porque nos están garantizando que las comunidades, que las ciudades podamos disponer de líquido vital. Y vivir. Exacto. Miren ese mapa y podemos pasarle al siguiente, que ojalá, el siguiente, pongámosle en el del Ecuador, concesiones mineras del Ecuador. Siguiente. Se extiende en el ya no norte sale. del Ecuador. Alerta a la minería se extiende en el norte del Ecuador. Ah, Imbabura, qué pena, concesiones mineras. no se le puede colocar, pero bueno, si revisan el mapa minero, justamente están las concesiones ubicadas sobre esas fuentes de agua. O sea, es súper grave. Y por eso es que estamos... Vemos con qué color ahí Sí, lo que está con los cuadritos rojos son las concesiones mineras. Este es Imbabura, el mapa de Imbabura, exacto. Podemos ver al lado izquierdo del mapa es la zona de INTA, cómo está plagada de concesiones mineras, y son los territorios donde aún existe bosques primarios, donde se producen los alimentos para las grandes ciudades. De donde nacen los ríos. De donde nace el agua. Y que también otra situación que los compañeros y compañeras de INTA plantean es que si es que se llega a dar la mega minería, las aguas contaminadas con metales pesados van directamente a Esmeraldas, que está aguas abajo de esta zona, ¿no? Y que justamente en Esmeraldas consumen el agua del río para potabilizar el agua del río Esmeraldas, que hoy por hoy ya está contaminada porque el río Guazabamba, que viene con todas las aguas de descarga de Quito, llega a Esmeraldas y potabilizan esa agua. Imagínense con metales pesados. ¿Es del Ecuador, de pronto? Este es del norte. Aquí norte, podemos ver las provincias de Carchi, de Esmeraldas y de Imbabura. La parte verde que está grande, esa es la reserva Cotacachi-Cayapas, que es un área protegida. Y vemos cómo se sobreponen las concesiones mineras de INTA, que ese, si no estoy mal, es del proyecto Yurimagua, el que está sobrepuesto, que se supone que es un área que tampoco debe tocarse por la gran importancia ecológica que tiene. Exacto. Entonces vemos cómo el Ministerio del Ambiente, que debería ser el garante de los derechos de la naturaleza, está solamente o existe para dar licencias ambientales a las petroleras, a las mineras, dejando en total indefensión a la naturaleza. Hemos visto cómo en las Cortes de Justicia el Ministerio del Ambiente parece un empleado de las empresas mineras y deja la indefensión a las especies que se supone que deberían estar protegidas. Animales, plantas. Flora, fauna, que son únicas en el Ecuador, muchas de ellas, muchas en peligro crítico de extinción. Pero ¿qué nos dicen? Que no pasa nada. Por ejemplo, en Cascabel, la empresa Solgol ya tiene un vivero para supuestamente cuando se vayan van a volver a reforestar. Pero ¿cómo reforestas bosques que se formaron en millones de años, en cientos de años, y que hoy por hoy nos garantizan los servicios ecosistémicos, que como ya disponemos de eso ni siquiera nos damos cuenta? Pero ¿cuánto la naturaleza nos está dando ahora? Es que eso también, Salomé, no hacemos conciencia los seres humanos, porque decimos, no, pues, y decían, no, si no nos damos cuenta con una fotografía aérea, decimos, pero vea, si es chiquitita nomás se ve, y vea cuánta vegetación no nos afecta en nada, pero los animales y las plantas nos dan vida, ¿no? Exacto. Y lamentablemente ha quedado reducida la relación de las ciudades con la naturaleza, de que son los espacios turísticos, ¿no? O sea, solamente vamos para un poquito desestresarnos, pero igual eso tampoco va a existir en unos años si es que hoy no nos ponemos a informarnos y unirnos a la lucha que están dando los campesinos, los pueblos indígenas y los pueblos negros también.
todos los pueblos, los que viven y los que están pasando, ¿no? Bueno, nosotros tenemos el agua potable, abrimos el grifo, siempre hemos dicho gratis, no gratis pagamos, ¿no? Porque ya estamos pagando del agua también, pero posterior el agua costará, ahora ya embotellada, ya pagamos, por ejemplo, es que también el hecho de que no vivimos la escasez y la carencia no nos permite dimensionar. Por ejemplo, en Chile, que es un país minero históricamente y que ha potenciado la minería como que su máximo ingreso, ¿no?, para el país, allá el agua es privada, no es como aquí en la Constitución dice que el agua es un bien público. El agua es privada y se da preferencia a las empresas mineras. O sea, entra a competir el consumo público, el consumo de la población, igual que con el consumo de una empresa. Entonces, si revisamos igual quién acapara el agua en Chile son las empresas mineras. Hay comunidades enteras que no tienen ni una gota de agua y tienen que pagar por tener un tanquero que llegue una vez a la semana con agua. Y justo en el día de ayer había una rueda de prensa aquí en la Federación de los Pueblos Quichuas de la Sierra Norte, las juntas de agua, porque hay una ley enviada a la Asamblea Nacional en donde quieren desplazarles a las juntas de agua, que en este punto, como dice Salomé, es muy peligroso también, hay que estar alertas con el apoyo también a estas organizaciones. Así que Salomé es una de las voceras, la vocera del Frente de la Sierra Norte en contra de la minería a gran escala. Salomé, si mañana sale resoluciones de que se arme a nivel nacional una red estructurada, ¿no? Estructurada, que de pronto aquí en INTAC dice... vamos a estar en contra el día, en un mes la empresa chilena o la empresa china llega y va a explotar los minerales que existen aquí. Entonces, que se levante todo el país. No estamos asusando a los levantamientos, no, ojo, de pronto nos cortan aquí. ¿Ese sería el propósito? Sí. De hecho, uno de los propósitos es poder apoyarnos, ¿no?, respaldarnos. Y justamente, o sea, para las comunidades y también para la sociedad civil que estamos acompañando es frustrante, ¿no? Porque hay leyes que deberían garantizar lo que estamos luchando y no nos garantizan. Muchos casos han llegado igual a las cortes de justicia provinciales, nacionales, y las empresas mineras y el Estado no cumplen esas sentencias. Entonces, ¿qué camino le están dejando a la población? Si estamos yendo igual por la vía legal, ¿no?, por la vía de los derechos, y tampoco se cumple y tampoco nos garantizan lo que estamos exigiendo, que es un derecho constitucional. Entonces realmente lo que nos queda y siempre nos ha quedado es la resistencia, y por ahí vamos. La resistencia, pero y ahora sí, nos dicen por aquí, nos dicen los compañeros que vamos a publicidad, a un corte, y ya volvemos con Salomé Vázquez, vocera de la zona norte en contra de la minería a gran escala. Ya volvemos. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia, reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla.
El Dr. José Velázquez, médico especialista en oncología clínica, brinda una atención altamente científica con años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer. Realizamos diagnósticos tempranos de cáncer de mama, tiroides, cuello uterino, próstata, estómago, linfoma y más. Tratamientos con quimioterapia. Recordándole siempre que es mejor la prevención o una detección a tiempo para lograr mejores resultados. Además, brindamos visitas domiciliarias en cuidados paliativos. Programa tu cita al 0989 45 4206. Menos miedo, más esperanza. Doctora Nancy Bonilla, especialista en dermatología, te tiene la solución. Dile adiós a los problemas de la piel. Vitiligo, cáncer de piel, extirpación de lunares y verrugas, alergias, enfermedades de pelos y uñas. Te atendemos en la Clínica Metropolitana, calle Chica Narváez 421 y Grijalva, consultorio 109. Solicita tu cita al 0994 02 78 58. 0994 02 78 58. Y dale el mejor cuidado a tu piel. Imagina la incomparable alegría de Juanito cuando cumplió 6 años. Esos deliciosos momentos que compartieron Camila y Steffi, las mejores amigas. Y no salía del asombro nuestro amigo el Pepe en su fiesta sorpresa de cumpleaños. La mañana olía dulce con el desayuno de mamá. Todos estos son gratos momentos de la vida. Recuerdos que compartimos contigo. Panadería y pastelería Son de Azúcar, desde 1995, junto a ti. Los helados de la Colón, ahora en su nuevo local en el edificio Sisa. Disfruta de nuestras delicias con los mismos sabores, los mismos productos y al mismo precio. 27 razones para visitar los helados de la Colón, en la calle Abdón Calderón, entre Sucre y Bolívar. Edificio Sisa, segundo piso. 14 años endulzando tu vida. Vean nomás lo que nos estamos enterando aquí, lo que siempre nos están refrescando la memoria, los activistas ambientalistas, los que están constituidos en los frentes para proteger a la naturaleza, para darnos a nosotros vida y a las nuevas generaciones también. Agradecemos a Salomé Vázquez, vocera del Frente Minero del norte del país, quien nos está ampliando esta información de la minería, de la mega minería. Pero nos vamos con unos comentarios, saludos también, si ponemos en pantalla, por favor. Dice Michelle Naranjo, Ecuador mega diverso, no mega minero. Elisa Levy, Ecuador no es minero, el agua y la vida siempre primero. José Elías Vázquez, excelente Monserrate. Gracias, José. Kev Foret dice, desde el 2012 a 2010, a ver, al revés sería, ya, el proyecto minero Mirador ha dado al país 100 millones de dólares, mientras el Estado paga 10,000 millones cada año en sueldos a funcionarios. Si lo comparamos, las regalías mineras son migajas que se irán en sueldos a los corruptos que nos gobiernan. Adriana León dice que viva la resistencia antiminera. Francisco Palacios, muy bien,
mente lúcida, fuera mineras del Ecuador, mega diverso. Y continuamos con Salomé Vázquez, que contestar a estos comentarios, estos saludos, estas vivas también, Salomé. Que es bueno ir viendo cómo vamos articulándonos con más procesos, con más gente, y que estos datos que igual en un comentario mencionaron es súper importante saber, y es lo que también desde la organización que también soy parte, que es el Observatorio Minero, queremos hacer llegar a la gente, ¿no? De distintas maneras, a través del arte, del teatro, en foros, y que la gente pueda conocer todo esto. Lamentablemente igual nos encontramos con gente que, a pesar de que sabe los números, no le importa, ¿no? Porque hemos crecido en esta lógica de sacrificar a unos grupos a costa de otros, ¿no? Y la naturaleza, que es eternamente sacrificada. Y que es realmente, perdón la palabra, pero es estúpido, porque si la naturaleza no existe, nosotros también desaparecemos, ¿no? Pero a pesar de todo lo que la información que tenemos también ahora en el internet, que sabemos que ya estamos viviendo una crisis ambiental que no es, claro, que no es un cambio climático, ya es una crisis ecológica, y que ya nos han avisado los científicos que es sin retorno, ya no hay más vuelta. Así es. Pero aún así el Ecuador sigue apuntando a estas actividades que nos van a dejar sin la posibilidad de generarnos nuestros propios alimentos, de contar con lo que la naturaleza nos da gratis, de que no tengamos que pagar como ya en otros países lo pagan, y que en este mundo tan desigual sabemos quiénes van a beneficiarse, ¿no? Lo que vimos igual en la pandemia, o sea, quiénes al final logran sobrevivir y logran alcanzar lo que debería ser para todos, mientras las grandes mayorías no tenemos. Y después les agradecemos porque nos envían los sobrantes, ¿no? En el caso de las vacunas, como mencionaba. En Australia, por ejemplo, en otros países llamados desarrollados, incluso ya presupuestúan grandes ingentes de dinero, dólares, para proteger a la naturaleza, pero una verdadera protección. El agua, los árboles, aquí en cambio. Pero también es cuestionante, ¿no? Porque tenemos empresas australianas que aquí están destruyendo y que están destruyendo. Acá, pero allá están cuidando. Y esa también es una lógica que está pasando, pero o sea, estos países que ya se sirvieron de explotar los otros territorios como África, América del Sur, y ahora protegen sus recursos, algunos hasta dan dinero supuestamente para proteger, pero también financian a estas empresas transnacionales, ¿no? Que vienen a destruir. Entonces, al interior de sus países tienen discursos hermosos de supuestamente ecología, pero externamente están haciendo pedazos a otras comunidades. Entonces también ahí hacer un llamado a la sociedad para que tenga esta visión también, ¿no? Esta visión crítica de que a veces vemos bonito lo que hacen en otros países, pero no vemos que esos países mismos están financiando para que vengan acá y nos destruyan. ¿Y por qué será? Porque tienen los informes, tienen investigaciones y saben a ciencia cierta qué es lo que pasa cuando se explotan los minerales, y solamente cuando se saca una piedrita de una tierra, de algún terreno, empieza la tierra a gemir, a llorar, y las inundaciones, el calentamiento global que hablábamos es parte de esto, ¿no? Claro. Si no la mayor parte. Exacto, y o sea, esta lucha es por la naturaleza, identificándonos como que somos parte de ella, ¿no? Pero también al final del día, si es que la humanidad seguimos en este camino que estamos viendo, que sí, por un lado es impuesto por los grandes capitalistas, ¿no? Pero que lamentablemente como sociedad también estamos dormidos y dejamos nomás que nos vengan con discursos mentirosos y decidimos aceptar sin luchar. Estamos caminando a la desaparición de la especie, ¿no? Eso al final es lo que pasará si es que realmente no cambiamos este rumbo. Y la naturaleza en millones de años se regenerará, pero bueno, nosotros habremos desaparecido. Así que esta lucha hoy tal vez a muchos les suene loco, exagerado, pero realmente la historia nos indica que estamos yendo hacia allá mismo, ¿no? Y Salomé, la ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se plantearon los países desarrollados hasta el 2030 para salvar al planeta, parece que con esto, o sea, hacen caso omiso. Claro, y mi criterio personal es que realmente todos estos objetivos es una mentira, ¿no? Porque al final del día, por ejemplo, la misma ONU manifiesta que sí puede existir un extractivismo responsable. ¿En base a qué? O sea, estamos ya
a las puertas de la desaparición de la especie humana. Sabemos que no hay retorno en toda esta crisis ambiental que vivimos, pero nos dicen que sí se podría hacer responsablemente o sustentablemente. No existe, entonces también son cómplices y sabemos que los países que financian estas entidades son los mismos que no cumplen con lo que se está planteando y quienes suscriben son los países pequeños, ¿no? Los países que al final del día no contaminan, pero a los que nos llegan con estos discursos de desarrollo y de progreso. Entonces, realmente estos objetivos es una falacia a mi criterio. A propósito, ahí estamos viendo cómo sacan los minerales, ¿no, Salomé? Sí, claro, estos son los proyectos a gran escala, ¿no? Tengo entendido que este video es en Perú. Entonces, imagínense, los de las empresas mineras mencionan que se puede convivir con la mega minería, ¿no? Que las especies de flora y fauna podrán seguir viviendo, que no se extinguirán. Pero podemos ver cómo alrededor de todos estos proyectos es desértico. Y que esto no se va a remediar, porque también supuestamente se habla de que un proceso de la mega minería finalmente va a ser la remediación ambiental. Para cualquiera de nosotros que podamos ver esto, sabemos que remediación no va a haber. Imposible. No hay. Sí, solamente cuando se echan los voladores, se está hablando de que los perritos sienten, porque sienten y escuchan en otra frecuencia y les hace un tanto daño. Imagínense ahí los animales que viven ahí en ese entorno, ¿a dónde van si ya no murieron, no? Exacto, y de hecho siempre está acompañado de la casa, ¿no? El agua, al lado de las mineras. Claro, eso, y de hecho esa es una garantía que necesitan las empresas mineras para lavar el mineral, estar junto a las fuentes de agua. Pero, Salomé, dicen que les reciclan y les envían nuevamente en su estado natural. Eso dicen, pero realmente no hay un ejemplo de eso, ¿no? Un ejemplo real. Sabemos que a costa de sus ingresos nos dicen cualquier mentira. Claro, hemos escuchado que incluso los ministros de minería en su momento han dicho que van a devolver el agua más limpia de lo que está. O sea, eso cualquier cuerdo no les cree, ¿no? Eso no sucede. Perú, ¿no? Cajamarca, Perú, mina de Yanacocha. Así está. Y eso quieren convertir a todo este país, que es de los 17 países más biodiversos del mundo. Es terrible. Es un ejemplo, nada más, es un poco ejemplo. Esto es en Perú, que también las fuentes de agua están siendo golpeadas allá en el Perú. Y hay comunidades que no tienen agua. Exacto. Y en un país tan pequeño como el nuestro, de momento hay 9 megaproyectos que son como más o menos de esta magnitud dispersos en el país. Aquí en la provincia de Imbabura tenemos 2, Cascabel y Yurimagua, que pretenden ser de este tamaño. Y creemos a veces que bueno, está un poco lejos, pero realmente nos va a afectar a todos. No solamente a las comunidades aledañas, sino a las ciudades. No pasa nada con los árboles, Salomé. Claro, de hecho así dicen los trabajadores de las empresas, los Ustedes se quejan ingenieros, de claro, que solamente van a quitar la capa verde y luego la volverán a poner como una alfombra. Realmente es por eso, es una burla a la inteligencia humana esto de la minería responsable. Y es terrible porque se han inventado este término, ¿no? No está comprobado científicamente que Y ese es el agua que utilizan para el lavado de los minerales. Ajá. Sí, ¿verdad? Y vuelve a su cauce, claro que vuelve al cauce natural, pero ¿cómo vuelve, no? Y es agua dulce, ¿no? Es agua que debería estar garantizada para las poblaciones humanas. Por ejemplo, el proyecto Mirador que veíamos hace un momento, el mismo estudio de impacto ambiental indica que va a consumir 250 litros por segundo solo ese proyecto minero, que equivale a lo mismo que consume toda la ciudad de Ibarra. Entonces hablemos... comparemos, ¿no? Toda una población versus una empresa minera que va a consumir lo mismo para sus propios intereses y ganancias. Claro. Escuchen, seguidores de APAC TV, es comprobado, son estudios, son consecuencias de lo que pasa en la mega minería. Bueno, el dinero, obvio, ¿no? Para las empresas mineras y también para los pocos trabajadores que están ahí, ¿no? De su territorio. Tendrán claro, pero consideremos que, claro, esta minería tiene fases, ¿no? Entonces, en la fase de exploración, que justamente la utilizan como un espacio para poder cooptar la conciencia de la gente que está alrededor de esos proyectos, ahí hay trabajo, ¿no? Se conoce que, por ejemplo, en una comunidad, si llegan a contratar a 20 personas, 30 tal vez,
pero ni siquiera llegan su sueldo a un sueldo básico, no cuentan con seguridad. Y posterior a la siguiente fase, que es la explotación, a esa fase tienen que llegar ya ingenieros técnicos en el tema. Entonces, la población de las comunidades es relegada, y es lo que ya está pasando ahorita en Lita. En Lita ya la gente no está teniendo trabajo, en la zona de La Carolina, de Santa Cecilia, que es en Ibarra, ¿no? Gente que en su momento fue cooptada, creyeron en el discurso de las empresas mineras y ahora después de 6 años que están operando ahí ya no tienen trabajo ahora, ya se ha reducido mucho. Y eso es lo que pasa, ¿no? Y si comparamos, por ejemplo, en cuanto a porcentajes, la población económicamente activa de Chile o de Perú, que son países que ya tienen la minería de larga data, solamente ocupa el 3 y 4% de la población económicamente activa. O sea, estamos hablando de megaproyectos que ni siquiera es que en cuanto a trabajo estén ocupando a mucha gente, ¿no? Mano de obra. Exacto. Si es que de recursos económicos se habla. Hablemos ya para concluir esta conversación, Salomé, sobre este gran encuentro. Volvamos a ese gran encuentro luego de estos antecedentes, de cómo nos dejan con la boca abierta, con los ojos encendidos, de que qué pasará con nuestras generaciones que vienen, con nosotros mismos. ¿Qué agenda van a tener? ¿Qué van a realizar el día de mañana, no? Sí, el día de mañana 18. Sí. Bueno, en la agenda está considerado un análisis de la situación del norte, también un análisis del extractivismo a nivel global en el sistema capitalista que se nos ha sido impuesto. También contaremos con la participación de una compañera y un compañero de la SUAY, que nos van a transmitir las experiencias de las consultas populares que existieron en su momento en Girón y en Cuenca, con un masivo rechazo a la mega minería en los cantones. Y también que hagan un análisis, ¿no? Porque hay consultas que son propuestas, por ejemplo, por los presidentes de turno o por personas que son externas a la lucha y que realmente tienen intereses mineros y no van con un interés de las poblaciones, ¿no? Que se empadronan para votar en los lugares donde Exacto, o que hacen preguntas también falsas, o sea, preguntas ambiguas como la que nos hicieron en el 2018, que no soluciona nada, que solamente está ya garantizando lo que ya dice en la Constitución y que ni siquiera eso cumplen, ¿no? Que no haya minería en áreas protegidas. Bueno, también contaremos con la participación de un economista que podrá mencionarnos de estas lógicas extractivistas en la economía, ¿no? También contaremos con la participación de un compañero de Tundaime, que es la comunidad donde está instalado este proyecto megaminero Mirador, para conocer cuáles son los impactos socioambientales que han existido en este territorio donde ya está operando un proyecto. También contaremos con la participación de las organizaciones de base de las comunidades y nacionalidades indígenas, como la UNORCAG, la FENOCIN, pero también las regionales como CONFENIAE y Ecuarunari. También contaremos con la participación de CONAIE, con Leonidas Issa, que justamente CONAIE nos acompañó también ya en Xiña y es un pilar fundamental para esta articulación nacional que estamos trabajando. Así todo esto el día de mañana. Solamente mañana, sí, ¿no? Mañana todo el día. ¿En dónde va a ser Cuezaje, específicamente? en la parroquia 6 de julio de Cuezaje, en el Valle de Inta. Si alguien quiere dirigirse, ¿cómo podría llegar allá? Pueden tomar un bus, entiendo que de Otavalo salen buses a la 1 de la tarde, o podrían salir incluso ahora mismo, y se dirigen a Cuezaje directamente. Leamos para concluir unos comentarios que tenemos, o unos comentarios. Veíamos en esas tomas de Ascendan Cooper y se nos venía a la mente cómo también hay esa división social. Dice que Otavalo está concesionado, tiene un megaproyecto minero a gran escala, es Selva Alegre, sin que nosotros nos enteremos. Claro, y respecto a lo que menciona este comentario, Selva Alegre ya tiene una minería pétrea. Pero aparte de eso está concesionado a minería metálica, mármol, que es justamente los impactos ambientales y sociales que estamos mencionando ahorita. ¿En dónde es la concesión metálica y para extraer el cobre? Rocío Arauz, seguiremos en resistencia hasta que el gobierno entienda que Ecuador no es país minero y hasta que las empresas transnacionales mineras se lleven sus chatarras de nuestro hermoso país megadiverso. La resistencia es nuestro derecho. Nadie se cansa de Facebook, ¿no?
Algo más, Elisa Levi, muy bien dicho, Montserrat Salomé, de Facebook. Otrito, tenemos por ahí otro comentario. José Elías Vázquez, volverle al Ecuador, país minero, es criminal. Bien dicho, Montserrat Salomé, en Facebook. José Elías Vázquez, qué estúpido es que hay tan solo se escriba en un papel meramente figurativo. En Facebook, José Elías Vázquez. Rocío Tapia, los pueblos en resistencia por el agua vale más que el oro. Y viva la resistencia de los pueblos unidos en la lucha de nuestros territorios, libres de minería por una vida digna. Rocío Tapia, de Facebook. Y que cerramos ahí, decíamos, siempre nos quedamos nosotros y cerramos. De Ascendan Cooper en el 2006, los enfrentamientos entre las familias, los enfrentamientos con la fuerza pública, todo eso se da en la minería, la corrupción, prostitución. Y es una violencia sistemática que el Estado no se hace cargo y que es justamente lo que pudimos ver igual con Buenos Aires, ¿no? Que estuvo en resistencia constante durante 2 meses, claro, pero que estuvo, digamos, constantemente al ingreso de la parroquia, la gente, ¿De la Merced? Sí, o sea, turnándose, estando ahí todo el día, no dejando que la empresa minera ingrese, pero con una violencia constante de los trabajadores, de los mismos de la empresa, y que nadie hace nada, digamos, tampoco por recuperar el daño psicológico que sufren las poblaciones, y que hemos visto que en INTAC 25 años que la gente viene resistiendo a toda esta violencia que no solamente es de las empresas, sino que el Estado se junta. Aquí en esta imagen vemos cómo el gobernador de ese entonces, que está con gorra blanca, intenta persuadir a la gente que les dejen ingresar, que son atrasapueblos, que van a ser criminalizados. Entonces, es algo fuerte, ¿no? Es gente campesina, gente que está defendiendo su territorio, su vida, la historia que también se ha generado en estos territorios y que también defienden un bien para todo el país. Para y nosotros el mundo. también estamos incluidos todo el mundo. Y también, pero hay la solidaridad, Salomé. Hemos visitado la Merced en Buenos Aires, en Urcuquí, estuvimos de ahí un gran tiempo, un día, y vemos cómo las mujeres también, el trabajo de las mujeres es muy importante, porque las mujeres proveen de la alimentación, elaboran pan allí para darles el cafecito y también... Y están en las primeras líneas también. Exacto. Dando lucha. Muchas gracias, y también es una mujer valiente. Salomé, esperamos estar allá en la zona de INTA, que estamos planificando para que APAC TV esté ahí. Y agradecer siempre a ustedes, seguidores de APAC TV, que sigan en esta conciencia de la lucha, de sumarse también a estos frentes. Y si usted quiere ir mañana a INTA, a la parroquia de Cuellaje, ahí va a ser, ¿en qué sector? En el Parque Central. En el Parque Central. Así que usted llega a Puebla, pregunte por Cuellaje, facilito ahí los carros, pero a las 6 de la mañana sale un bus, ¿no? Un bus sí, desde Cotacachi, pero ya está lleno, ya están repletos. Sí. Así que nos vemos el día de mañana en Cuellaje. Hoy nos vemos el día lunes en otra tulpa a las 8:30 de la mañana. Hasta entonces, gracias por seguir con APAC Muchas TV. Gracias, Salomé. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.